Muy buenos días, mi nombre es Martín Divaldo Herrera Sánchez, alumno con matrícula 00470 de la Universidad CNCI, Campus CTM, preparatoria. De la geografía se dice que tiene un largo pasado y una breve historia, refiriéndose al hecho de que si bien es cierto que desde la más remota antigüedad el hombre ha realizado actividades geográficas, solo en los dos últimos siglos la geografía se consolidó como una disciplina científica, especialmente a través de la llegada de la misma a los centros universitarios de países como Francia, Alemania e Inglaterra a finales del siglo XIX. A principios de este largo pasado y esta breve historia, la geografía en la mayoría de los casos ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades donde ha estado presente. Así vemos cómo la expansión territorial alcanzada por las potencias en el mundo antiguo como China, India, Egipto, Grecia, Roma, entre otras, estuvo ligada al conocimiento geográfico. Este hecho contribuyó a la consolidación política, económica y social de estos países, al mismo tiempo que ayudó a impulsar aún más el desarrollo y difusión de la geografía. Igualmente en épocas recientes, a finales de la Edad Media, durante el Renacimiento, la gran transformación que experimentó el continente europeo en los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales estuvo ligado de alguna manera al avance de la geografía. Los grandes viajes y descubrimientos realizados especialmente por españoles y portugueses con su carga de consecuencias, conocimiento de nuevas tierras, culturas, formas de vida, especies animales y vegetales que fueron llevadas de un continente a otro. La geografía social es una disciplina que forma parte de la geografía humana y se centra en los estudios que relacionan la sociedad y el territorio, interesándose en cómo la sociedad afecta los factores geográficos y cómo en estos últimos interactúan con la sociedad. Gracias a la geografía hemos notado muchos avances para el hombre. La tecnología ha ayudado a mapear principalmente y correctamente nuestros continentes, mares, subacuáticos y fuera de ellos. La sobrepoblación que existe en el mundo ha sido considerado como un problema que la geografía puede ir resolviendo de una manera habitual. La demografía, en el caso de la ciudad de Mérida, es necesaria para poder estudiar el desplazamiento de las personas en nuestro estado. Muchas personas del exterior de la ciudad de Mérida viniendo a vivir y muchas personas fuera del estado de Yucatán viniendo a vivir hace que se concentre en la ciudad de Mérida. Aunque no necesariamente debería ser, pues tenemos mucho territorio para poder demograficar a las personas y la sociedad. La migración, educación, alimentación son un problema que debe atender también la geografía, pues es quien nos dirá y nos resolverá de qué manera debe estar distribuida las áreas en las que son estas adecuadas. El mundo vive lo que el sociólogo australiano Stephen Castle y el politólogo estadounidense Mark Miller denominaron como la era de la migración. De acuerdo con las últimas cifras de la Organización de las Naciones Unidas en el año del 2015, había alrededor de unos 244 millones de migrantes en todo el planeta. Un 3.3% de la población mundial ahora vive en su país donde no nació. Esto representa un aumento del número de migrantes de un aproximadamente de 60% en los últimos 25 años. A pesar de la envergadura de estos movimientos, se ha estudiado desde una perspectiva sociodemográfica o si acaso económica, pero no necesariamente como un tema de política, aunque en los últimos avistamientos de las migraciones africanas hacia Europa ha demostrado que la política está inmersamente conectada a esto. El aumento de los flujos migratorios se ha producido en el contexto de la globalización, lo cual significa que hay más países afectados por la migración y que además de los viejos flujos migratorios han surgido otros nuevos. Algunos países de origen se han convertido en países de destino y otros son de tránsito. Los países que eran de destino ahora exportan a sus ciudadanos y en algunos más se observan varias formas de diferente migración. La globalización ha presentado desafíos sobre la soberanía de los estados nacionales. Los acuerdos internacionales, como los de Schengen en Europa o del Sistema de Integración Centroamericana, protegen y limitan las posibilidades de acción en los países
Al mismo tiempo, el tamaño de los nuevos flujos migratorios, junto con las tecnologías modernas de transporte y comunicaciones, han aumentado la viabilidad de comunicaciones transnacionales. Los estados modernos han reaccionado contraindicatoriamente, pues a veces se aferran a las naciones tradicionales de soberanía nacional, como es el caso de Estados Unidos y su actual presidente Trump. Mientras que en otros momentos se aceptaba la complejidad y la fragmentación de la autoridad provocada por la globalización y cooperación entre organizaciones e instituciones. La migración afecta las políticas nacionales y por consiguiente las políticas de seguridad nacional y las relaciones bilaterales de países, sobre todo cuando la migración se da entre países vecinos. Otro efecto en la era moderna de la migración en masa o el aumento de la diversidad étnica de los países receptores, en muchos casos los nuevos flujos en su envergadura implican que los idiomas, la costumbre, la fisionomía y la religión de los inmigrantes resalta en el país receptor, como es el caso de los mexicanos en Estados Unidos o los hindús en el Cairo, Egipto y demás poblaciones donde son llevados a trabajar forzosamente. Quizás el efecto más común de la migración en la política nacional de los países de destino es el que tiene que ver con la población original. La inmigración cambia la política interna del país de muchas maneras. Por motivos culturales, religiosos, lingüísticos, es indiscutible que el capital es más móvil que la mano de obra. Sin embargo, la economía mundial sufre sin los flujos migratorios. Al mismo tiempo que los trabajadores de los países más desarrollados piensan que los inmigrantes les quitan su trabajo, otra causa de malestar es la peculiaridad de la inmigración. En, en esta explicación estamos ofreciendo un panorama de inmigración moderna de las dimensiones sobre sus efectos políticos. Esta explicación nos recuerda que la inmigración en el fondo es un proceso político y representa los efectos correspondientes de la migración en un fenómeno humano natural que corresponde a los individuos, las familias, los grupos, organizaciones civiles, y esto nos habla de que la geografía, cuando mide la migración, debe involucrar todo lo que es referente a política, estudios, económica, economía y demás.